El lunes 25, a las 9:30 am, tendremos una ponencia sobre la gestión cultural feminista en el Museo de las Mujeres de Costa Rica. A las 10 am, un conversatorio acerca de las experiencias de trabajo con mujeres, población indígena y migrantes. A las 2 p.m., una ponencia titulada Consumo cultural digital en Costa Rica, retos y transformaciones. A las 2:30, contaremos con el panel La gestión cultural municipal en Costa Rica. A las 3:30, un conversatorio sobre la oferta educativa y su incidencia en la visibilización y posicionamiento de la gestión cultural, cerrando a las 6 p.m. con un segmento artístico de apertura. El día martes, contaremos con un conversatorio a las 3 de la tarde sobre los retos y aprendizajes en la gestión de fondos económicos para propuestas culturales, contando después con una conferencia a las 6 p.m. a cargo de Ricardo Ramón Jarne. El día miércoles 27, a las 3 p.m., contaremos con una ponencia sobre el modelo de transformación del bar Key Largo como centro cultural y restaurante. A las 3:30, un conversatorio sobre los alcances de la gestión cultural en la prensa y en la producción audiovisual y producción artística. A las 6 p.m. contaremos con una sesión informativa. El día jueves 28, a las 9 a.m. comenzaremos con una ponencia llamada Patrimonio Cultural Inmaterial, herramientas de salvaguarda desde la comunidad. A las 9:30, una ponencia sobre el fomento de la historia local en el Valle de Palmares. A las 10 a.m. contaremos con un documento audiovisual llamado Memorias de Puente Mulas. A las 3 p.m. contaremos con una ponencia a cargo de la viceministra de Cultura, Loida Pretis. A las 4, una ponencia sobre el proceso de construcción del rancho indígena de Matambú. A las 4:30, un audiovisual titulado Experiencias y Construcción, Rancho Cultural Indígena, Región Chorotega, Matambú. A las 6 p.m., un audiovisual llamado Documental Comparsa de la UCR. A las 7 p.m., un baile de la comparsa. Por último, el día viernes a las 9 a.m. contaremos con una ponencia llamada La mirada antropológica en la gestión cultural, un caso de salvaguardia del patrimonio intangible Gabe Bugle. A las 10 a.m., una ponencia sobre la vía teatral cultural. A las 10:30, un conversatorio sobre los aportes de la gestión cultural pública al desarrollo local, cantonal y regional, cerrando con la clausura a las 4 p.m. con un open mic. Les damos la bienvenida al cuarto simposio de gestión cultural, el cual estaremos realizando del 25 al 29 de octubre. Nos centraremos en 6 principales ejes temáticos, siendo el primero de ellos la gestión cultural en el ámbito privado y comercial, seguido de el trabajo interinstitucional en la gestión cultural pública. Luego, los fondos nacionales e internacionales para proyectos culturales. También la gestión cultural y su rol en la formación, profesionalización y estrategia del sector cultura. Además, hablaremos también de la gestión cultural y su rol en la preservación del patrimonio cultural y de la gestión cultural como promotora de los derechos humanos. Contamos con conferencias, ponencias, conversatorios y demás actividades audiovisuales. Cuarto Simposio de Gestión Cultural.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este cuarto simposio de gestión cultural organizado por la carrera y el bachillerato en gestión cultural de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica. Esta actividad tiene como fin establecer el intercambio de saberes y experiencias entre gestoras y gestores culturales que permita oportunidades de análisis y de vinculación entre los diferentes sectores y extractos de la escena cultural. Mi nombre es Hazel Garro y yo les voy a estar acompañando como moderadora, en este espacio enmarcado en el eje temático Fondos Nacionales e Internacionales para Proyectos Culturales. En este está integrado por el conversatorio titulado Retos y Aprendizajes en la Gestión de Fondos Económicos para Propuestas Culturales. Les informo primero que este evento está siendo transmitido en la página de Facebook de Gestión Cultural UCR y en el de la Asociación de Estudiantes de Gestión Cultural UCR. Además, va a ser subida la grabación de manera posterior en el canal de YouTube de la Sede del Pacífico, el cual sale como UCR Sede del Pacífico. Por acá creo que están pasando, bueno, yo les voy a pasar los enlaces a la gente que está acá en el chat de Zoom para que puedan ingresar a estas páginas por si todavía no las siguen. Ahora bien, perdón. Para dar inicio, debemos saber con quiénes contamos, con la participación de quiénes estamos. Y les voy a contar un poco de las personas que tenemos en este conversatorio de retos y aprendizajes en la gestión de fondos económicos para propuestas culturales. Tenemos 3 personas invitadas. Primero, muchas gracias por estar acá. Estamos muy felices de tenerles por acá. La primera persona que voy a presentar es a Paula Piedra. Ella es codirectora de Teorética, es gestora de proyectos en Teorética, la cual es una organización privada sin fines de lucro que opera como una plataforma para la investigación y la difusión de las prácticas artísticas contemporáneas con énfasis en Centroamérica y en el Caribe. Paula se formó como diseñadora de interiores y es máster en administración de proyectos. Además, ha publicado libros de poesía, relato corto y ha contribuido con columnas para distintos medios. Así que, primero, bueno, bienvenida Paula y muchas gracias por estar acá. También, voy a presentar a Eduardo Reyes Paniagua. Él es encargado del programa de puntos de cultura en el Departamento de Fomento Cultural de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. Eduardo es antropólogo y gestor de proyectos. Actualmente está cursando una maestría en gestión y administración de proyectos en la Universidad para la Cooperación Internacional. Tiene un diplomado en el programa de formación e innovación orientada al mercado por la Universidad de Leipzig, Alemania, Universidad Técnica Nacional Costa Rica y MISIT Costa Rica. Es egresado del posgrado centroamericano en Historia, licenciado en Antropología con énfasis en Antropología Social de la Universidad de Costa Rica. Él ha trabajado en varias instituciones y en varias entidades, pero les voy a mencionar un poco. Ha trabajado en el Ministerio de Cultura y Juventud, en la Dirección de Cultura, en el Departamento de Fomento Cultural, en el Centro Nacional de Cultura, en el Centro Costarricense de Ciencia y Cultura y también en el Museo de los Niños. Así que igual, Eduardo, bienvenido al espacio y muchas gracias por estar acá. Y por último, voy a presentarles a Eileen Monge Arias, quien es directora de Jorco Vive. Eileen tiene formación en periodismo de investigación y en profundidad, locución y animación para radio y televisión por el Instituto de Comunicación. Además es bachiller en Relaciones Públicas por la Universidad Latina de Costa Rica. Es licenciada en Comunicación de Mercadeo, igual por la Universidad Latina de Costa Rica. Y tiene el técnico en gestión local por la Universidad Estatal a Distancia, UNED. Tiene un posgrado en gestión cultural por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Y tiene un técnico en gestión sociocultural por el Ministerio de Cultura y Juventud
en alianza con la UNED y la Universidad de Costa Rica, entre otros. Ella es fundadora y gestora de la agrupación cultural Jorco Vive y actualmente está trabajando en la Municipalidad de Desamparados en la gestión de arte y cultura. Además, es importante mencionar que ella es coordinadora de la Comisión de Cultura y Turismo del CTDR INDER Caraíres. Así que bienvenidas y bueno, bienvenido Eduardo y también a todas las personas que están acá para la organización del simposio, para la carrera y para mí es un honor tenerles en este espacio. Gracias, Hazel. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Mucho gusto. Espero que, igual, bueno, para las personas que nos están viendo por la transmisión y para quienes están acá en el Zoom, este espacio les sea enriquecedor. Y para dar inicio a vamos a empezar con la primera pregunta generadora, la cual es, perdón, bueno, para contextualizar un poco, porque tal vez acá hayan personas que no les conozcan o estén interesadas en saber más sobre lo que desempeñan, nos gustaría que nos cuenten un poco como en qué trabaja su representada, o sea, la institución que están representando en este momento, cuáles son los objetivos que tiene esta y cuál es la población meta. Entonces, no sé si vamos como por turnos, quizá tal vez, no sé, en el orden en el que los presenté o como ustedes prefieran. Bueno, yo puedo empezar. Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a participar. Yo estoy participando en representación de la Dirección Colectiva de Teorética. Como Hazel ya dijo, es un proyecto independiente constituido como una fundación privada sin fines de lucro que se ha dedicado al arte y al pensamiento y funciona como tal desde 1999, cuando fue fundada por la artista, curadora y pensadora Virginia Pérez Ratón, quien fue su directora hasta el 2010 cuando ella falleció. Teorética está en Barriamón, en San José. Son dos casas, una frente a la otra. Una es conocida como Teorética, que es la primer sede desde el 99, y a partir del 2008 aproximadamente se abre otra casa, que es la que está enfrente, que actualmente llamamos Lado V, Centro de Estudio y Documentación. Y bueno, en estos 22 años de gestión, el proyecto ha operado como una plataforma para la investigación y la difusión de las prácticas artísticas contemporáneas con énfasis en la región centroamericana y el Caribe, pero en constante diálogo con América Latina y con otros contextos a nivel internacional. Entonces, siempre nos hemos proyectado a este nivel como regional, ¿verdad?, de Centroamérica y el Caribe. Y la mayor parte de nuestros programas y proyectos están en diálogos y abiertos a agentes, a curadores, artistas, gestores y público general interesado en las prácticas artísticas contemporáneas de la región. Y en el transcurso de todos estos años, manteniendo siempre la misma visión, lo que Teorética realiza está siempre en constante movimiento. Y ya que vamos a hablar de fondos, pues también cabe mencionar que existe una relación muy intrínseca entre quienes están tomando las decisiones dentro de la organización, es decir, qué dirección artística está marcando las prioridades que se plantean y qué líneas de acción, es decir, qué programas y qué proyectos se concretan a partir de eso. Y bueno, eso es como un entramado de relaciones que además entra en diálogo con el contexto sociopolítico, económico, histórico, que influye mucho y va a determinar bastante, por un lado, los fondos a los que tenemos acceso para nuestra organización y por ende también a lo que podemos hacer. Y a muy grandes rasgos, porque también todo esto lo podrían ver en la página web de Teorética, que es teoretica.org, lo que hacemos siempre más o menos va entre las exposiciones de arte, un programa editorial que tiene ya como más de 50 ejemplares, casi todos bilingües, un programa de becas y apoyos y un programa de estudio que entendido más como entre esa línea entre lo arte y pedagogía. Y además también mantenemos acervos, que son una biblioteca muy especializada en arte contemporáneo
latinoamericano y muy centralizado o focalizado en Centroamérica, un archivo y además teorética custodia y administra la colección Virginia Pérez Bratón. Así que más o menos ahí resumí qué hacemos. Muchas gracias. No sé si Eduardo o Amy nos quieren comentar un poco. Adelante, Eduardo, para seguir el orden en el que estamos. Gracias. Bueno, agradecer a nombre de la Dirección de Cultura el espacio y también pues creo que es un espacio que siempre es necesario, ¿verdad? Porque es súper importante el poder conocer qué está pasando, ¿verdad? Entonces creo que es un esfuerzo muy valioso que se realiza desde la carrera de gestión sociocultural de la sede del Pacífico. Yo represento a la Dirección de Cultura, ¿verdad? Que es como un programa del Ministerio de Cultura y Juventud que tiene como 4 grandes áreas de trabajo, digámoslo así. Por un lado están las oficinas de gestión cultural en las regiones, ¿verdad? Que son todos los compañeros que están en el territorio. Hay 9, son 9 territorios, 7 provincias, más zona norte y zona sur. Además están las casas y centros de la cultura, el departamento de fomento, que de alguna u otra manera trabaja muy de la mano o es el mismo departamento que integra las oficinas de gestión en las regiones, y las oficinas de gestión sociocultural que están en los centros cívicos por la paz. ¿Qué hacemos? Digamos, cada área tiene como su propio, como su eje de trabajo, ¿verdad? Sin embargo, todas están articuladas por procesos de diálogo y trabajo conjunto con instancias públicas y privadas, ¿verdad? Para establecer alianzas estratégicas que permitan enfrentar algunos de los desafíos que tienen las comunidades en sus contextos o en sus diferentes zonas donde se desenvuelven. La Dirección de Cultura también cuenta con alianzas con la Universidad de Costa Rica, la UNED, la Universidad Técnica Nacional y la Universidad Nacional, que han permitido la implementación del programa conjunto de formación en gestión sociocultural, el técnico de animación sociocultural, y otras colaboraciones como por ejemplo el apoyo en el diseño de la maestría de gestión social de las culturas. También, digamos, la Dirección de Cultura tiene 2 fondos, ¿verdad? Un fondo que está como delimitado a lo que es el patrimonio cultural inmaterial, que se llama Becas Taller, y otro fondo que se llama Puntos de Cultura, que está también enfocado en el trabajo con organizaciones y colectivos socioculturales, ¿verdad? Tanto organizaciones legalmente constituidas como colectivos culturales que no estén legalmente constituidos. Otro de los ejes de trabajo que tiene la Dirección de Cultura, ¿verdad? Es que es como el enlace o la oficina que está vinculada a un programa de cooperación internacional que se llama Ibercultura Viva, ¿verdad? Que es un programa de cooperación integrado por 11 países de toda la región, ¿verdad? Que tiene el objetivo de promover la creación de redes, alianzas e intercambios para el trabajo conjunto entre diferentes actores sociales y de gobierno, propiciando así un trabajo cooperativo entre estas instancias, ¿verdad? Entonces, este programa, Ibercultura, también tiene varios fondos a los cuales los países que forman parte pueden acceder, ¿verdad? Entonces hay fondos desde, por ejemplo, ahorita se acaba de cerrar una convocatoria de cortos, de videos cortos de una duración de 2 minutos enfocados en el tema juventudes. Hay una convocatoria que se llama Sabores Migrantes, ¿verdad? Que integra un poco el tema de patrimonio cultural y el tema de poblaciones migrantes. Entonces, esas son algunas de las líneas de trabajo que tiene y plantea la Dirección de Cultura. Entonces, por ahí más que todo va el quehacer de la DC en general y parte de mi quehacer como gestor cultural y gestor de proyectos para la DC. Muchas gracias. Eileen. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y todos. Un cordial saludo a Paula y a Eduardo, que no los conocía y que pues compartimos este espacio, a Hazel y a las demás personas que forman parte de la organización y que hacen esto posible para que llegue a muchas personas. Saludos a los colegas también.
Y bueno, en mi caso, yo soy la fundadora de la agrupación cultural Jorco Vive. Primero quiero verificar si se escucha bien el audio o si me escuchó. Ok. Bueno, eso es una organización cultural y comunitaria. Definitivamente, nosotros, bueno, nacimos en el 2013 a raíz de bueno, para ponerlos en contexto desde el perfil que tengo y que quiero compartir, ese proyecto nació porque en mi comunidad, Vuelta de Jorco de Acerrí, en ese entonces se había estado pues haciendo problemas como de delincuencia, entonces muchas personas se alarmaron y quisieron conformar pues una organización de jóvenes y pues desde entonces, desde el 2014 hasta la fecha, hemos venido trabajando proyectos culturales, todo ha sido un proceso de autogestión y pues ha sido pues bastante interesante cómo vinculamos con las fuerzas vivas comunitarias y con los comercios locales, que eso pues conlleva a otro tipo, ¿verdad?, de gestiones que son distintas a pues, fondos públicos. Luego, gracias a estar con Jorco Vive y seguir teniendo experiencia y compartir con varios gestores culturales y otras organizaciones, fue que también pues tuve la oportunidad de estar ahora trabajando en la Municipalidad de Desamparados, lo que conlleva pues también a otro tipo de gestión, que es trabajar ya con recursos, no desde una organización que es sin fines de lucro, sino que pues ya obviamente hay todo un plan estratégico, todo un plan anual de trabajo, se cuenta con presupuesto y pues genera otro tipo de tareas que nosotros acá atendemos. Desde ese espacio también he venido trabajando, como lo comentaba Heiser, el CTDR del INDER de Caraires. Ese es el Consejo Territorial de Desarrollo Rural del INDER de Caraires. Esta institución pues está dividida en varios sectores del país, donde trabajan distintos proyectos según las áreas regionales, ¿verdad?, y territoriales. En nuestro territorio, en Caraires, está conformado por el Cantón de Acosta, el Cantón de Acerrí y los 3 distritos rurales de Desamparados. Entonces también hemos venido pues trabajando un tema de articulación interinstitucional, intercantonal, donde también hemos llevado a cabo muchísimas actividades. Entonces también ha sido pues muy interesante todo ese aporte que no solamente los 3 gobiernos locales de estos 3 cantones han aportado, sino que hemos sumado esfuerzos donde participan también las organizaciones comunales, también proyectos independientes, cooperativas, incluso, bueno, toda la parte de alianzas público-privadas para generar proyectos y llevar pues todo este espacio de oportunidades para las personas. En los 3 casos y como gestora cultural, pues lo que hemos venido trabajando es democratizar el acceso a la cultura, generar espacios para el disfrute de niños, de jóvenes, adultos mayores. No podría decir que he trabajado con un grupo específico, ya que, bueno, la cultura es diversa, es dinámica y al final de cuentas atraviesa pues todos los corazones, todas las personas, entonces ha sido pues bastante enriquecedor y bueno, conforme pase el conversatorio iré compartiendo un poquito desde Jorco Vive, un poquito desde la Municipalidad de Desamparados y otro poquito desde el trabajo desde el Consejo Territorial de Caraires, si me lo permiten. Muchas gracias. Claro que sí, más bien, bueno, muchas gracias a los 3. Eh, Me parece muy interesante eso que vos decís, la cultura es muy diversa y creo que eso lo podemos ejemplificar con este conversatorio porque hay personas de diferentes instituciones o instituciones que se dedican a cosas un poco diferenciadas. Em, Muy bien. En el marco de este conversatorio, dado que es sobre fondos, quería, bueno, preguntarles sobre cuáles fondos han gestado o cuáles están gestando en este momento y en qué consisten, básicamente. Y si lo están haciendo, ¿qué hallazgos han encontrado en el camino? Voy yo otra vez. Lo hacemos en el mismo orden o como Como digas, ustedes gusten, no sé cómo se sientan cómodos o cuando quieran. Eduardo y Heiling están de acuerdo, si no yo, pues, voy. Bueno, yo podría decir que parte medular de la gestión de teorética es que exista una estrategia de búsqueda de fondos. En nuestro caso siempre ha estado orientada a la búsqueda de fondos internacionales
porque no existen tantas alternativas ni nacionales ni regionales que estén a nuestro alcance. Tampoco tenemos acceso a fondos públicos concursables ni apoyos económicos de instituciones públicas. En este sentido, sí me gustaría aclarar que sí tenemos posibilidad de hacer muchas colaboraciones con instituciones públicas, que no es tal vez dinero en efectivo, pero sí hay colaboración. Y pues también creo que para el arte contemporáneo, pues podría yo afirmar que no es que estemos en un contexto como de filántropos, ¿verdad? Entonces, con respecto a la gestión de fondos internacionales, tal vez hay tres cosas que me gustaría compartir muy generales. La primera es que, bueno, en estos 22 años de gestión, sí, siempre hemos estado financiados por otras fundaciones, sobre todo de Europa y Estados Unidos, y que este historial de donadores ha sido como sinónimo de nuestra capacidad de poder continuar siendo financiados por instituciones internacionales. Es decir, ahí hay un capital como simbólico que se empieza como a armar. Y, y eso ha sido vital para poder permanecer en el tiempo más de 20 años. Y también con esto me refiero a que hemos sido capaces de construir una gestión que ha sido transparente y que ha sido como eficaz, ¿verdad?, a los ojos de estos donadores, y por lo tanto pues nos merecemos como su confianza. Y de esto somos como muy conscientes y por eso mismo por lo general nos vemos como una plataforma a través de la cual se pueden captar fondos para que estos sean redistribuidos a otros proyectos e iniciativas. Por ejemplo, todo lo que hacemos a través de nuestros distintos mecanismos de becas y apoyos está basada en esta particularidad, porque sabemos que otras organizaciones, iniciativas, proyectos o incluso artistas emergentes no tendrían acceso a solicitar estos fondos, porque se necesita una estructura administrativa, una figura legal, una cuenta bancaria que respalde poder recibir este tipo de apoyo. Lo segundo que me gustaría compartir es que al mismo tiempo esta dinámica de levantar fondos a nivel internacional nos genera una gran diversidad de relaciones de dependencia y de interdependencia, ¿verdad? Que se van creando con las distintas entidades que se convierten en nuestros donantes. Y nada más quería compartir brevemente que hace poco participamos en un seminario organizado por Capacete, que es una organización muy similar a Teorética, que está en Río de Janeiro, que precisamente nos reunió a una serie de organizaciones de Latinoamérica medio viejitas, de más de 15 años, a hablar del tema de la dependencia de las organizaciones independientes, sobre todo en un contexto de crisis y pandemia como el que hemos estado atravesando. En fin, esa era como un tema importante porque esa figura de privado, sin fines de lucro, independiente, sí, pero también somos muy dependientes, ¿verdad? Y eso quería como apuntarlo. Y la tercera cosa que quería contar, para no abarcar mucho el tiempo y hablar de un caso en particular, es de Arts Collaboratory, cuyos fondos hemos contado desde el año 2013. Y en ese momento el programa era financiado por IVOS y por DUN, que son dos fundaciones de Holanda, con la participación de una organización de arte también de Holanda que se llama Casco, que funcionaba como mediadora entre los donantes y las organizaciones que estábamos siendo financiadas. Y en ese momento el programa escogió o seleccionó a 23 organizaciones del llamado Sur Global, es decir, Latinoamérica, África, Medio Oriente, Asia Central. Y la particularidad de Arts Collaboratory es que después de ser un programa de financiamiento para organizaciones de arte, a partir del 2015 se propuso continuar, pero como un ecosistema translocal formado por 25 organizaciones centradas en las prácticas artísticas, muy enfocadas como en los procesos de cambio social y trabajo con comunidades más allá del arte. Y se convirtió como en una red de experimento para explorar. Incluso hicimos un plan que se llamaba Plan de Futuro,
para trazar una visión común y para abogar por la autogestión de la red y ensayar como una serie de acciones que lo que estaban o lo que buscan, y por eso digo que es como un norte, es un cambio de paradigma en esta relación entre quienes financian y quienes reciben el dinero, que obviamente, pues, sí, como ya lo dije, es dinero que viene de Europa a todo lo que se conoce como el sur global, que por lo general puede caer en relaciones que son sumamente verticales, incluso que repiten lógicas coloniales. Entonces, esa se convirtió como en una red para experimentar una gestión no jerárquica, descentralizada y que buscaba más bien modos de hacer que pasan por la mutualidad, por la corresponsabilidad, por el cuidado. En fin, este plan lo llevamos a cabo del 2015 al 2020. Quiero también decir que en ese momento Vivos se salió, pero DUN y Casco decidieron quedarse en la red y pasar a ser un miembro más de la red, con el fin de crear como estas relaciones como más horizontales. Y bueno, a grandes rasgos, la red se autoorganizó en una serie de grupos de trabajo que se hicieron responsables, nos hicimos responsables de la administración, de la comunicación, de organizar encuentros para discutir, también para organizar proyectos colaborativos a nivel translocal y también residencias entre las distintas organizaciones. Y también ha sido muy vital en el desarrollo de este plan, la construcción de un lenguaje común que tiene que ver también con los valores por los cuales la red se rige. Y actualmente Arts Collaboratory pues está atravesando un periodo de transición y de cambio que lo estamos haciendo a través de muchas sesiones de estudio entre nosotros, con personas invitadas y con el objetivo de seguir planteando otras maneras para la autogestión, para la organización de la red, para ver cómo se pueden también generar recursos y cómo se comparten estos y cómo se gestionan. Y nada más también como para enfocarme en el tema de los fondos, me gustaría mencionar que en Arts Collaboratory tenemos un concepto que se llama olla común y, y la usamos para referirnos a una especie como de repositorio donde están nuestros recursos en común y que ha sido vital reconocer como recursos no solo lo que es monetario. Entonces entran en la olla común otro tipo de recursos como tiempo, cuidado, experiencia, conocimiento, herramientas de gestión, o sea, hasta los Exceles a veces nos compartimos entre las distintas organizaciones. Y también es parte de esta olla común los ecosistemas y los contextos y las relaciones que tanto afectivas como afines que cada organización aporta. Y voy a dejarlo ahí para no extenderme más, pero ese es un fondo del cual quería hablar. Muchas gracias. Yo voy a rescatar algo y es que me gustó mucho este concepto del fondo en común que tienen, digamos, la olla, La olla común. la olla común. Ajá, me gustó mucho porque si bien lo que nos trae acá es el tema de los fondos económicos, me parece muy significativo resaltar que no solo los fondos económicos son importantes e indispensables en los proyectos y los contextos culturales. Entonces, sí, muchas gracias por traer eso a la mesa. No sé quién quiere continuar respondiendo la pregunta. No sé si quieren que la vuelva a repetir. No, bueno, si gusta, le cedo ahora a Eileen. Antes me cedió ya la palabra, entonces yo ahora se la doy a Eileen, así cambiamos un poquito el orden. Opa, se acaba de venir un ventanero y se cerraron las dos puertas justamente cuando activé el micrófono, pero bueno, así es esto, la virtualidad en el momento, en el aquí, en el ahora. Bueno, les voy a hablar como en tres categorías: los fondos comunitarios, los fondos municipales y los fondos intercantonales, para tener como un contexto. Si alguno tiene alguna consulta, duda, también en el chat ahí lo pueden plantear y con gusto también pues podemos ir aclarando eso. Desde la experiencia de los fondos comunitarios, yo siento y creo mucho porque
Antes de ser gestora cultural municipal, fui gestora de calle, por decirlo así. Entonces, sabemos que cuando tenemos colectivos culturales, a veces cuesta mucho gestionar fondos, ¿verdad? Uno va a tocar la puerta y toca otra y otra, y cuesta muchísimo a veces que la gente apoye, ¿verdad? Entonces, creo mucho en el tema de que la unión hace la fuerza, y eso es algo en lo que en una comunidad funciona de maravilla, en este sentido. Creo que es muy importante, y tal vez para irlo como poniendo en práctica de cómo se podría aplicar, si tal vez algún gestor por acá no ha tenido la experiencia, siempre si se trabaja y se está en una comunidad, creo que es muy importante mapear quiénes están alrededor, cuáles son esas organizaciones, cuáles son esas fuerzas vivas comunitarias. ¿Quiénes son esas fuerzas? Bueno, son los comités organizados, desde el grupo de los Scouts hasta el de Bienestar Animal, Cruz Roja, lo que exista, ¿verdad? Y también cuáles son esos comercios locales que ofrecen. Porque justamente, como lo que mencionaba Paula, muchas veces se trata de un tema de contrapartes. Algunos tienen pues dinero, pueden aportar dinero, pero algunos sí tenemos un tipo de actividad en la que requerimos dar alimento, pues alguien puede poner el pollo, alguien una bolsa de arroz, alguien las papitas y ya tenemos listo el almuerzo. Entonces creo que es muy importante como generar ese trabajo y ese tejido social, que a mí me gusta llamarlo así. Entonces es una forma de generar un sentido de pertenencia también de las personas que son de una comunidad, porque de alguna manera todos se ven involucrados por quienes gustan participar en un proyecto o en una actividad. En nuestro caso, en la agrupación cultural de Jorco Vive, bueno, Jorco, si no lo conocen, primero es un árbol, es una fruta y sabe muy rico y es muy único. Les puedo decir que es entre un jocote y un níspero, o sea, no hay comparación, tienen que probarlo. Pero bueno, en Jorco es un pueblo realmente pequeño, pero nosotros hemos venido trabajando proyectos con incluso artistas internacionales. Hemos tenido festivales folclóricos donde personas de otros países han venido a presentar sus shows, sus actividades, y esto pues ha generado un intercambio cultural, porque también nosotros en nuestra comunidad tenemos muchísimos artistas y hemos tratado pues de que en Corco sean actividades que sean una ventana de oportunidad para todos estos talentos emergentes, y no solo de nuestra comunidad, sino de sitios aledaños. Entonces, por supuesto, al ser un colectivo que no tiene fondos, fondos propios y que tiene que gestionar actividades, pues hemos tenido que vender gelatinas, hacer rifas, vender bingo, hacer bingos, que de hecho hicimos algo muy curioso y fue la innovación en un bingo, porque siempre se suele vender o bueno, regalar electrodomésticos o regalitos que la gente dona, pero quisimos hacer un bingo donde se pudieran también ofrecer o regalar servicios. Entonces se ganó el premio corte de cabello con la estilista tal, en aguas de la señora costurera de tal lugar, manicure y pedicure con tal persona, etcétera, desde a cambiar las llantas o cambio de aceite, etcétera. Entonces, eso creo que generó mucha alianza, mucha comunicación, mucha fuerza en la comunidad y también en la organización, que sentimos ese acuerpamiento, ese respaldo, y que entonces cuando tenemos actividades, lo que no tenemos ventas de comidas propiamente, porque nos encargamos de otras actividades, pero generamos que las personas que vayan a visitar las actividades vayan a almorzar en la soda de coco, o pollos el pollón, o etcétera. Entonces también eso genera un encadenamiento productivo y dinámico, ¿verdad? En la zona. Sí, una vez tuvimos un reconocimiento con Cope Santos, que es la cooperativa de la zona, y pues fue un reconocimiento económico que nos ayudó muchísimo a adquirir equipo para justamente atender las actividades, y ha sido pues bastante positivo, digamos, ese trabajo. Como les digo, ahí ha sido pues todo un trabajo de calle, de conocer a las personas, de acercarlas, hicimos una vez una horcolecta, así le llamamos, horcolecta, y eso nos ayudó muchísimo pues también para recoger fondos porque teníamos una actividad, otro festival internacional.
También hemos acudido pues a empresas de autobuses que nos ayuden con transportar artistas o una donación pues de algún restaurante para alimentar a algunos voluntarios o algunos artistas. Entonces, bueno, como les digo, eso ha sido muy bonito. Hicimos un jorcotón para cuando pasó la tormenta de Otto. Hicimos esa actividad y fue como una teletón para Otto. Entonces creo que desde ese colectivo pues hemos generado muchísimas actividades. Si alguno desea seguirlo, pues ahí compartí el Facebook en el chat, porque sí hemos hecho muchísimas actividades. Este año por la pandemia pues no hemos podido como hacer muchísimas, pero sí estamos enfocados ahorita en hacer pues videos para rescatar con esa parte de la historia de Jorco a través de personas, adultos mayores que nos cuenten cómo era ese Jorco de antes y ser nosotros ese puente entre las generaciones de antes y contarles a los futuros y a los presentes cuál es el Jorco que teníamos antes y cuál es el que queremos construir en conjunto. Ahora bien, desde los fondos municipales, verás que es muy interesante y les voy a hablar. La Oficina de Cultura de la Municipalidad de Desamparados tiene varios ejes de trabajo. Nosotros administramos 4 espacios culturales. Tenemos el Teatro Municipal La Villa, tenemos el Taller de Arte Chepitureña, el Museo Nacional de la Carreta y el Campesino Costarricense y el Centro Cultural Joaquín García Monge. Entonces, en cada uno de esos espacios tenemos recursos, pues porque hay que atender las instalaciones, generamos actividades, hay cursos y talleres, bueno, una serie de dinámicas y actividades que se hacen de fondo. Para eso tenemos presupuesto. Otra de las áreas de trabajo es que somos una municipalidad donde contamos con proyectos de bandas culturales. ¿Qué quiere decir? Bueno, tenemos la Sinfónica Municipal de Desamparados y la Banda Municipal de Marcha. Entonces, con fondos que también ingresan a la municipalidad, atendemos a esta población, a estos músicos e incluso uno de los 2 grupos pues, tienen incentivos culturales, que pues es parte como el reconocimiento por es el único lugar en Costa Rica que si un arquitecto quiere visitar y encontrar los 3 modelos arquitectónicos de la época de antes, lo pueden hacer. Entonces, ahí está la casa de adobe, en la casa de bajareque y en la casa de madera. Entonces, todo este tema de trabajar el resguardo de estos edificios abuelitos de cientos de años que conllevan y conservan tanta historia, pues también disponemos de recursos. Para el año 2020 tuvimos uno de los mayores presupuestos aprobados, tuvimos presupuesto de 187 millones de colones, con eso íbamos a hacer maravillas en las comunidades porque también estábamos trabajando en los festivales culturales comunitarios en cada distrito. Desamparados tiene 13 distritos, 10 son urbanos y 3 rurales. Y obviamente pues es un cantón súper poblado, es inmenso, con mucha diversidad y claro que cada festival pues conlleva una dinámica y una logística distinta. Lo que pasó fue que se vino la pandemia, luego vinieron los recortes presupuestarios y pues al final lastimosamente pues bajó el presupuesto. Para este año nos aprobaron 138 millones y estamos muy contentos porque hemos podido hacer muchísimas actividades, hemos apoyado grupos, también colectivos que han venido, se han acercado a hacer pues una alianza estratégica con nosotros, con nuestro departamento y pues también hemos ido descentralizando muchas actividades virtuales que han sido transmitidas en diversidad de temas, entonces bueno, sentimos mucha satisfacción que ya pues casi va finalizando el año y que hemos logrado pues aprovechar todo este presupuesto y esperamos que el otro año pues ya poquito a poco vayamos volviendo a las actividades presenciales y pues generar igual todo este tipo de dinámicas que hemos pues, trabajado. Y con los fondos intercantonales, yo hablo muy rápido, pero es porque sé que hay tiempos estimados y hay derecho para todos a hablar, entonces voy a hablar esto súper rápido. Con los fondos intercantonales es muy interesante, para contarles. Ese festival fue así un sueño que se generó desde la Comisión de Cultura porque había otras personas y pues decían, ay, qué bonito hacer como bueno, un montón de proyectos y que planteaban, pero bueno, dice, ¿qué forma de unir a los 3 cantones y que genere conciencia entre los alcaldes, los regidores, directores o presidentes de las organizaciones de los 3 cantones
porque no solamente son los gobiernos locales, sino también está la UNED, o está el IMAS, o está el MAC, o hay otras instituciones presentes. Y cómo vincular además todas las organizaciones, esas fuerzas vivas comunitarias que les mencioné anteriormente, también en ser parte de este festival. Entonces, bueno, en el 2018 se hizo el primer Festival Cultural de Caraigres, que se hizo en Tarbaca de Acerrí. El segundo festival fue en el Rosario de Desamparados, y para el año pasado se iba a hacer el festival en el Cantón de San Ignacio de Acosta. No se pudo hacer el año pasado, este año tampoco, pero esperamos en abril del otro poderlo hacer. ¿Qué generó esto? Bueno, al principio estaban como dudosos de cómo hacer esta alianza, de qué iba a generar aportar recursos económicos municipales para hacer un festival cultural, porque por supuesto las municipalidades muchas veces se enfocan en temas de vías, en carreteras, en muchos temas más, pero a veces no tanto en cultura, y eso lo vemos en muchos otros gobiernos locales a nivel del país. Entonces, como fue un éxito el primer festival, ya se pusieron contentos, ya los alcaldes dijeron, sumemos y hablemos con la Unión Nacional de Gobiernos Locales, y qué lindo meter el IFAM. Invitamos al Ministerio de Cultura en estas ediciones, de hecho, esperamos que el otro año sí nos vayan a acompañar. Entonces, esto ha generado un trabajo conciencia muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos dos cosas. Cada municipalidad, los artistas, las camisetas, los reconocimientos, los títulos y todo. Y el trabajo voluntario que no se pagó, pero que si se hubiera pagado, ¿cuánto hubiera generado? Artistas que realmente quisimos dar el incentivo cultural, un incentivo económico, pero dijeron, no, nosotros donamos el trabajo o algo así. Bueno, ¿qué pasa si le hubiéramos pagado el costo tal cual de esa presentación? Y al final de cuentas, el festival costó 20 millones. Cuando se hizo la rendición de cuentas en el Consejo Territorial de Caraigres, no pueden creer que se había invertido tanto. Y eso es un tema de generar conciencia. Bueno, ¿qué se espera para el otro año? Bueno, un aporte económico municipal mayor, mayores alianzas estratégicas, que incluso se pueda contar con un fondo internacional, ¿por qué no? ¿Verdad? E ir posicionando este festival cada vez más. ¿Qué es Caraigres? Y para no dejarlos con la duda, es una palabra indígena, huetar, que significa montañas altas y ríos fríos. Entonces, ahí les dejo el dato para que no se queden como que es Caraigres. Muchas gracias. Yo no sabía qué significaba la palabra, así que muchas gracias por el dato. Y no sé si le doy la palabra a Eduardo. Sí, ok. Bueno, con respecto a la consulta de cuáles fondos hemos gestado o tenemos a cargo, voy a plantearlo como de manera muy, muy puntual y como en los ámbitos de trabajo de la Dirección de Cultura, veamos. Tenemos dos grandes fondos, como les mencioné al inicio, ¿verdad? Uno es el Fondo Becas Taller, que tiene como población o público meta, por decirlo de alguna manera, las personas gestoras culturales que estén trabajando o que estén vinculadas a propuestas de herencia o de herencia cultural, de patrimonio cultural y material. ¿Verdad? Entonces, Becas Taller es ese gran fondo número uno. Luego está el gran fondo número dos, que es Puntos de Cultura, que tiene como meta el trabajo con organizaciones que sean jurídicamente ya constituidas, es decir, que sean su personalidad jurídica, y colectivos culturales que no tengan su personalidad jurídica, ¿verdad? Pero tanto las organizaciones culturales como los colectivos tienen que contar con una serie de requisitos, entre ellos 3 años de experiencia, tener la documentación al día, etcétera, etcétera. Ok, ¿qué son estos fondos? Son fondos concursables. Empecé al revés, pero ¿qué importa? ¿Qué quiere decir que son fondos concursables? Digamos, son fondos que para acceder a ellos hay que pasar por una serie de etapas, ¿verdad? Entonces, la primera etapa usualmente es el periodo de convocatoria, en el cual todas aquellas personas interesadas tienen que revisar las bases de participación y los instrumentos que se indican en esas bases de participación para poder concursar y aplicar
de esos fondos. Esa es la etapa número 1 para ambos fondos. Voy a hablarlo de manera general. Luego está el periodo de selección. Cada fondo tiene como su comisión seleccionadora o grupo de personas vinculadas al tema. Usualmente son personas gestores culturales, son personas que participan de sociedad civil en las comisiones, que tienen alguna experiencia en la gestión de proyectos, en la administración de proyectos y y han estado en alguna u otra manera vinculados al fondo, entonces ya conocen cómo funciona el mismo, ¿verdad? Entonces, luego de esa segunda etapa de selección, viene para ambos fondos la tercera etapa, que es la del desarrollo del proyecto, que es donde creo que está donde está el fuerte o la inversión más grande en cuanto a recurso humano y recurso en general de la Dirección de Cultura, que es la implementación de los proyectos. Lo que nosotros hacemos es una transferencia del dinero para que las personas seleccionadas de ambos fondos puedan ejecutar sus proyectos, ¿verdad? Pero no es una simple transferencia, por decirlo de alguna manera. Tanto becas taller como puntos de cultura han ido a lo largo de los años en ese constante ejercicio de revisión, cambio e implementación para tratar de estar como en una mejora constante. Se ha ido trabajando en la definición de muchas herramientas de apoyo para las personas que están gestando los proyectos, ¿verdad? Entonces, una vez que el proyecto ha sido aprobado y es seleccionado, quien está ejecutando va a recibir un apoyo por parte de la Dirección de Cultura en la ejecución de ese proyecto. Ese apoyo se va a dar por medio de un gestor cultural, ¿verdad? Ya sea una persona que está en la región o una persona que es de afuera de la región, ¿verdad? Eso pasa. Y usualmente esa persona le va a aportar de alguna u otra manera durante el seguimiento a quien está siendo apoyado. Digamos, se le van a dar herramientas de seguimiento financiero, se le van a dar más específicamente en el caso de puntos de cultura, herramientas vinculadas a la administración y gestión de proyectos, ¿verdad? Se trabaja bajo una lógica de un modelo que es como muy tipo Canvas o muy marco lógico de proyecto, ¿verdad? Que es como muy intuitivo, muy entender el proyecto como un lienzo de trabajo, lo que conlleva el hacer una etapa repercute en otra y cómo entender lo que pasó en esa etapa. Entonces, se pretende eso, ¿verdad? Que no sea el fondo simplemente como una transferencia de dinero. Digamos, eso no es como la Dirección de Cultura conceptualiza la parte en fondos. Ahora bien, Ibercultura, que es también otro de las áreas con las cuales nosotros estamos trabajando, sí tienen un mecanismo un poco diferente. Ellos sí gestionan la parte de transferencia en cualquiera de las convocatorias que varían año a año, pero ahí sí las estrategias y los instrumentos de seguimiento varían, ¿verdad? Porque son instrumentos y estrategias de seguimiento que define un programa de tipo de cooperación internacional, ¿verdad? Entonces hay que acoplarse a la dinámica de 11 países, entonces cuesta mucho como ajustar las medidas a cada país. Sobre cuáles han sido los hallazgos principales en los procesos de los fondos. Bueno, han sido muchos y creo que el espacio, o sea, ha sido como mucho porque es un tema de constante cambio. Digamos, las organizaciones culturales con las cuales la Dirección de Cultura trabaja y las personas gestoras con las cuales la Dirección de Cultura trabaja tienen o se desarrollan dentro de contextos que son contextos locales, contextos vivos y contextos en constante cambio. Entonces, para entender cómo se desarrollan esos proyectos, hay que entenderlos en las dinámicas de sus diferentes comunidades, ¿verdad? Entonces, los hallazgos van a variar conforme a los proyectos que se han apoyado en la GAM, conforme a los proyectos que se han apoyado en territorios indígenas, en zonas de pescadores, con grupos de adultos mayores. Entonces, eso es un tema bastante bonito, pero es súper amplio. Entonces, creo que el principal hallazgo en general de los fondos es ese, digamos. No hay una sola manera de entender un proyecto o un fondo cultural. Hay múltiples maneras de entenderlos, hay múltiples maneras de dar seguimiento. Las contrapartidas en las comunidades, ahora que una de las compañeras lo mencionó, en el caso de los fondos comunitarios, son importantísimas
pero también nosotros este año, bueno, en los 2 últimos años, hemos visto que el tema de las contrapartidas va a variar mucho de una comunidad a otra, porque una contrapartida se debe de entender en el contexto de la comunidad y en el contexto del área en la que está participando ese proyecto, ¿verdad? Para una organización grande, una contrapartida necesaria puede ser 1 millón de colones para la compra de equipo. Para otra organización puede ser 150,000 colones para hacer tamales para un festival allá en el sur, ¿verdad? Entonces, creo que los hallazgos o lo principal para mí es eso, ¿verdad? Entender que los fondos van a estar siempre delimitados al contexto en el cual se realicen, las herramientas de seguimiento van a estar delimitados al contexto y a las capacidades en cuanto al recurso humano, recurso técnico que tengan las organizaciones, ¿verdad? No es lo mismo, más ahora en tema de virtualidad, darle seguimiento y acompañamiento a un proyecto usando Zoom, ahí, por ejemplo, en San Pedro de Montes de Oca, que gestionar con una asociación en Isla Chira, por ejemplo, donde las condiciones varían. Entonces, creo que ahí es donde están no solo los principales hallazgos, sino el muy alto porcentaje de los retos para la ESE y creo que para cualquier persona y organización que trabaje con organizaciones de tipo comunitario, ¿verdad? El cómo nos adecuamos a sus ritmos, a sus maneras de ver el mundo, a los recursos que se tengan, a los tiempos, porque eso incluso, o sea, hay cuestiones del manejo de los tiempos que son sumamente interesantes de ver, pero por ahí va, digamos, creo que a nivel general, los hallazgos van mucho por eso, ¿verdad? La enorme variedad que hay y cómo es el proceso de entender un fondo como solo una verdad absoluta no es funcional, ¿verdad? Hay que entender las dinámicas culturales como lo que son, dinámicas vivas y múltiples, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí iría mi aporte en esa pregunta. Muchas gracias. Me parece muy significativo igual lo que expuso, perdón, Hailing como Eduardo y las aportaciones que hacen. Creo que es importante subrayarlo. Y con respecto a estos fondos, yo sé que ya han ido tal vez por ahí mencionando un poco, pero ¿cuáles son las mayores limitaciones con las que, bueno, sí, cuáles son las mayores limitaciones para optar por estos fondos mencionados y cuál puede ser una estrategia o cuáles son las estrategias para una mejor gestión de estos fondos? ¿Cuáles consideran que pueden ser? Ya me inhibí, no sé si ir yo. Bueno, como mencioné, son muy escasos los fondos para proyectos dedicados al arte contemporáneo. Es como escuchando hablar a Eduardo y a Hailing, pues yo siento que yo estoy hablando desde un lugar muy pequeñito. Y casi siempre estos fondos los encontramos a nivel internacional. Entonces, como mencioné antes, sí tiene esta limitación de que siempre piden una serie de requisitos, ¿verdad? De ser una estructura administrativa consolidada, que además pueda rendir cuentas, es decir, que pueda presentar auditorías, o sea, que haya una buena gestión de fondos. Y construir esa estructura no solamente toma tiempo, sino que también toma los mismos recursos económicos. Entonces, bueno, sobre todo en este momento particular que atravesamos y con todo lo que hemos vivido y aprendido en nuestra experiencia en relación con donantes internacionales, pienso que la apuesta, por así decirlo, de nosotras, desde Teorética, en este momento se centra en seguir construyendo estas redes colaborativas que también son afectivas y que hemos ido tejiendo en el transcurso del tiempo. Creo que coincido con lo que ya también han dicho mis compañeros de la conversación, que somos organizaciones culturales y que nos tenemos que asumir como organismos vivos dentro de un ecosistema. Y yo creo que entenderse como en estas relaciones de interdependencia y de que nos necesitamos mutuamente, en este momento yo creo que se ha hecho todavía
no sé, como que ha salido a la superficie, ¿verdad? Entonces, en ese sentido que considero que para Teorética nuestra estrategia de gestión y de levantamiento de fondos esperamos que pueda contribuir desde nuestro lugar, desde nuestra escala, ¿verdad? A reconstruir mucho de esta infraestructura cultural que se ha visto afectada por la crisis. Y eso es lo que hemos estado haciendo desde las convocatorias de subvenciones de fondos, que no las mencioné, pero sí hemos tenido algunas. Incluso el año pasado dimos una que era un fondo de emergencia en donde ni siquiera estábamos pidiendo artístico, estábamos apoyando artistas que estaban pasando por un momento de vida, de necesidad, ¿verdad? Era un fondo para apoyar, no tiene ahorita trabajo, se quedó, ¿verdad? O sea, incluso la posibilidad de cambiar nuestras prioridades, eso de una organización como tan pequeña como Teorética, es posible a veces hacer ese tipo de cambios en las partidas económicas. Y nada, también apostar por estas, insisto, en estas relaciones de intercambio y de colaboración con otras organizaciones e instituciones, donde a veces tal vez no media lo monetario, pero eso no solamente se necesita dinero, y tampoco quiero decir que apoye la lógica autoprecarizante en la que a veces caemos en el sector de la cultura y el arte. Y creo que seguir construyendo estos espacios para compartir lo que hacemos, lo que pensamos, yo creo que es importantísimo para ir generando y regenerando y seguir pensando en cómo hacer lo que hacemos. Yo creo que por ahí como que más o menos podría decir que sería una estrategia a seguir en el medio de la dificultad actual. Dale, Eduardo, y yo cierro. Ok, gracias. Bueno, ok, en cuanto a la pregunta, plantea como dos grandes ejes de, de trabajo. Ok, digámoslo así, la parte de limitaciones, yo no lo resumiría, pero trataría de enfocarlo todo alrededor de la palabra acceso, ¿verdad? Porque el acceso, ya sea de los requisitos mismos que plantea el fondo o los fondos con los cuales y la Dirección de Cultura está vinculado, son fondos que son fondos públicos al final, ¿verdad? Entonces, al ser fondos públicos, hay una serie de requisitos y de reglamentación que a ver, es muy cuadrada, pero nosotros procuramos como ir buscando las posibilidades de adaptarla año a año, ¿verdad? Pero no deja de ser una barrera de acceso, ¿verdad? E igual es algo que no se puede quitar. Como les menciono, son fondos públicos, entonces la Dirección de Cultura, como el programa responsable de la ejecución de esos fondos, tiene que generar los instrumentos y los insumos necesarios para velar por el uso adecuado y correcto de los fondos, ¿verdad? Entonces, eso genera de alguna manera ahí ciertos o sea, ciertos filtros. Habrá organizaciones y personas que no pueden participar, pero es por o sea, digamos, es por la propia naturaleza de los fondos en sí, ¿verdad? Que tienen que tener esa reglamentación, ¿verdad? Entonces eso también plantea un reto, ¿verdad? Porque hay fondos, pero quizás aún, a ver, la DS y el ministerio tienen muchos fondos, pero aún así hay organizaciones, hay personas vinculadas a la parte de gestión cultural que quedan por fuera, ¿verdad? Entonces ahí hay un reto de cómo hacerlos cada vez más, que incorporen a la mayor cantidad posible de personas dentro del sector, pero que también estas cumplan con lo que se establece en las bases. Otro reto es todo el tema de autogestión y gestión, ¿verdad? De cómo se ve o cómo se generan herramientas que permitan la autogestión de las iniciativas culturales, ¿verdad? Y
que eso también implica el hecho de reconocer que hay mucho trabajo que hacer, por ejemplo, en la parte de la informalidad, entender también que hay ciertos contextos en los cuales hay que trabajar más que en otros, ¿verdad? Organizaciones de tipo rural versus organizaciones de tipo, digamos, de la GAM, igual organizaciones con amplia experiencia en la gestión y organizaciones con poca experiencia en la gestión, ¿verdad? Entonces, hay muchos retos por esa parte de autogestión y de necesidades de trabajo. A nivel general, y para no quitar mucho tiempo con la parte de estrategia, yo lo resumo en dos palabras, que es, o sea, las estrategias tienen que ser cambiantes y de tipo adaptativas. ¿Qué quiero decir con cambiantes y adaptativas? Que ningún modelo de gestión puede considerarse, digámoslo así, como que no se mueva. Digamos, hay que estar en la disposición de entender el cambio y en la disposición de ver ese cambio como una posibilidad de adaptación a una circunstancia en particular. Digamos, hablo ahora de la experiencia con puntos de cultura, que el año pasado todas las iniciativas que apoyamos, o sea, toparon con algo que ninguna otra iniciativa cultural del país había lidiado hasta el momento, que era ejecutar proyectos de gestión cultural con comunidades en medio de una pandemia que nadie sabía absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, de los procesos del año pasado sale el valor de esa palabra, ¿verdad? Que es adaptación, o sea, es lo que hay y hay que trabajar con eso, ¿verdad? Entonces, en ocasiones lo vemos como algo malo, ¿verdad? Pero es que es como lo crudo y real, a veces es lo que hay y también es un sector que en ocasiones no cuenta con mucho apoyo de diferentes otros sectores, ¿verdad? Entonces a veces hay que trabajar con lo que hay y con los contextos en los que haya. Creo que eso es una particularidad que tiene la gestión comunitaria, ¿verdad? Es un trabajo de hormiguitas con más limitantes que posibilidades, pero aún así se hace. Entonces creo que eso suma mucho, le suma mucho y es de reconocer mucho, no solo la labor de las personas gestoras culturales de la Dirección de Cultura en los territorios y en la GAM, sino también de las personas y organizaciones en las comunidades, ¿verdad? Que usualmente tienen muy poco recurso y llevan años haciendo cosas. Hay festivales allá en el sur que 10 años de hacerse, ¿verdad? Hay organizaciones que llevan 15 años trabajando y ahí van, ¿verdad? Entonces, eso es de mucho reconocer, ¿verdad? Y otra estrategia es esto, los espacios. O sea, es más allá de los espacios institucionales donde pues uno comenta, hace estrategias para evaluar lo que pasó un año, pero hacen falta más espacios afuera de donde cada uno está. Digamos esto, conversar, que se genere conversatorios de este tipo, siempre suman porque siempre va a haber algo que escuchar y algo que anotar para implementarlo en el área de acción de cada uno, ¿verdad? Entonces creo que también eso es otra estrategia muy valiosa y gracias a los chicos que están ahí gestionando el espacio. Y yo creo que ya con eso cierro. Perdón ahí. Tranquilo. Bueno, en el caso comunitario, bueno, como al inicio les decía, de este mapeo y de conocer quiénes son esas personas que están alrededor, esos actores sociales, obviamente después de la pandemia la dinámica cambió mucho en las comunidades, muchos comercios cerraron, muchos emprendimientos están en un proceso de resiliencia, de transformación. Eh, lo mismo las vías comunitarias, algunas organizaciones no han podido hacer ni siquiera sesiones o cambiar, digamos, como el comité o etcétera, porque pues, han estado con ciertas limitaciones. Entonces, es muy importante como generar esta actualización, creo que es algo que tal vez podría recomendar, y generar también conciencia, no llegar a tocar las puertas y mira qué me va a dar, si también vienen de una pandemia que te ha costado levantar un negocio o un proyecto, un emprendimiento. Entonces, es ese tema de la asociatividad y pues a mí me gusta mucho llamar los sueños colectivos hacia algo que nos marque, que nos una a todos, que nos ubique en un contexto que queramos lograr de una forma conjunta y ahí sí, desde esa parte, esa asociatividad y lograr que ese sueño colectivo se cumpla. Pero obviamente hay mucho de fondo que hay que tratar
y con cautela, ¿verdad? Sobre todo ahorita después de este golpe tan económico, tan fuerte que hemos vivido y que hay negocios de que lo han sentido, ¿verdad? Y organizaciones también. Limitaciones municipales, lo vimos ahora con el tema de la pandemia cuando muchos negocios estaban cerrados, entonces el tema de los ingresos por patentes, por bienes inmuebles o por todo este tema que por alguna ley se tenga acceso a un incentivo, a un ingreso que llegue a las arcas de la municipalidad, se vio golpeado. Entonces también eso es como todo este cambio, esta dinámica que por supuesto afecta a los presupuestos municipales, los que tienen conciencia y los que tienen también voluntad cultural, por decirlo de una manera, porque hay muchos gobiernos locales que hay alcaldes o alcaldesas o vicealcaldesas que no apuntan a esto, que obviamente por un tema de presupuesto, por un tema de intereses, un tema de prioridades, se enfocan en trabajar en los distritos, en sus comunidades, en otro tipo de proyectos y dejan de lado el tema de la cultura. Yo creo que ahí es importante como gestores culturales acercarse a los gobiernos locales y consultar, bueno, ¿esta municipalidad tiene fondos para cultura? Sí, no. Bueno, en realidad casi que ninguna debería decir que no, porque por ley también hay un porcentaje que se destina para cultura, incluso los consejos de distrito también tienen fondos y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que como no ha sido una dinámica que en las comunidades se generalice o se haya trabajado de una forma asertiva, o incluso con una verdadera incidencia y transformación, creo que mucha gente no acude a veces a esto. Entonces ahí tal vez les puedo dejar como la inquietud. Es importante, y como lo mencionaba ahora Eduardo, los tiempos, ¿verdad? Hay gente que llega, bueno, nosotros somos un colectivo y venimos a que ustedes nos ayuden. Esta es la lista de todo lo que queremos que ustedes nos paguen. No se trata de eso. Hay tiempos para presentar los proyectos, o sea, de enero a antes de septiembre, bueno, mejor dicho, agosto, es mejor acercarse, presentar propuestas, llevar ojalá las contrapartes y demás, porque siempre en lo que es agosto, septiembre, se hace todo el tema del presupuesto para el próximo año. Tiene que ser aprobado por la Contraloría General de la República, antes de eso tiene que ser aprobado por el Consejo Municipal, o sea, lleva una serie de pasos que entonces hay personas que a veces llegan y se molestan, es que esta municipalidad no me ayuda, no, es que hay momentos para plantear los proyectos, entonces creo que también eso es importante, saber cuándo acercarse y buscar como esas alianzas. Desde las limitantes intercantonales, bueno, estos últimos festivales, bueno, estos 3 festivales, bueno, 2 festivales, el que vamos a hacer el otro año, es algo que, que genera pues mucho positivismo porque las personas involucradas están totalmente convencidas del éxito del festival, que eso es una ventana de oportunidad para artistas de los 3 cantones, artesanos de los 3 cantones, talleristas de los 3 cantones y que se involucran, ¿verdad? Toda esta serie de organizaciones y que al final se disfruta no solamente visitantes de los 3 cantones, valga la redundancia, sino que vienen personas de otros lugares, hasta de otros países han ido al festival. Entonces, creo que sí, y para hablarlo muy abiertamente, tal vez una limitante es que pueda, no lo digo tal vez tanto en este contexto de Caraires, porque sé que hay mucha voluntad, pero a veces puede que la voluntad o temas políticos, partidistas afecten en este tipo de proyectos, este tipo de cosas, porque tal vez llega un nuevo alcalde con un nuevo plan, con nuevos intereses, entonces dicen, Festival de Caraires, es un ejemplo, pero no, hombre, eso ya no, eso mejor otra cosa, y eso puede pasar, entonces creo que también eso es una de las dinámicas a las que se pueden ver afectadas. Sin embargo, lo importante, y por lo que digo que no creo que pase en el Festival de Caraires, es porque no se ha politizado en ningún momento. De hecho, la cultura no se puede politizar en ningún momento. Es mi sentir personal, ¿verdad? Porque creo que definitivamente tenemos que llegar siempre a todas las personas, siempre procurar ese acceso a la cultura, democratizar esos derechos culturales. Entonces, siempre, obviamente, van a haber muchos retos, eh, pero sí, ir como analizando cómo hacer estos encuentros y generar quitarle el miedo a las alianzas público-privadas. Creo que también eso lo podría decir desde la parte de
de gestión pública. Y muy bueno para mí el tema que se genere la transparencia cultural, por llamarlo así, me gusta llamarlo de esa forma. Creo que es algo que tal vez no se ha trabajado mucho. Yo trabajé 9 años en la Contraloría General de la República y una de las inquietudes que tenía en ese momento cuando conversaba es que, bueno, ¿qué pasa con el tema de la transparencia de los fondos públicos culturales o cómo se maneja el tema? Entonces, si un gobierno local si sí está utilizando fondos para invertir en cultura o incluso una institución puede generar algún acompañamiento a algún colectivo, porque, por ejemplo, si hablamos de colectivos culturales, ambientales o que tienen esa tendencia, bueno, si se acercan al MINAE o a otra institución, que también puede generar un vínculo. Entonces, también como ir generando eso, ¿verdad? De que se invierte en cultura y eso es súper necesario y válido y que eso genera obviamente un desarrollo, un avance para la parte social y del país. Muchas gracias por sus respuestas. Yo sé que ya tenemos más de una hora de estar acá, pero no sé si podría hacerles tal vez una última pregunta como para cerrar el espacio. Esta pregunta es relacionada a qué consejos pueden darle a aquellas personas que por primera vez quieran optar por un fondo económico. Bueno, personas, gestores culturales, organizaciones y demás. Desde su experiencia, ¿qué consejos podrían darles? Puedo decir, y lo hacemos al revés, ahora, bueno, yo creo que tal vez porque lo he visto mucho en la oficina de la MUNI, llegan muchas veces personas a pedir presupuestos y no tienen la idea clara. Yo creo que empezando por ahí, si alguien va a presentar un proyecto, bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que necesitamos? Y no solamente llevar la lista del niño, ¿verdad? Como dicen, toda la lista eterna, sino también, bueno, es que ya tenemos tordos que nos va a prestar tal lugar o conseguimos sillas o mira, algo de contraparte. Yo creo que eso le da también mucha consistencia a una propuesta y la formalidad. Creo que eso también eh, es para mí muy esencial. Otro de los elementos yo creo que es la parte de relaciones públicas o de generar ese acercamiento, bueno, vincular y conversar para que los actores sociales se sientan conectados con la idea, con ese sueño colectivo, como les decía ahora, de verlo plasmado. Porque muchas veces es como el director de una orquesta. Si alguien llega y pone una propuesta y todos lo pensaron diferente, lo interpretaron distinto, yo creo que desde ahí viene rankeando una idea. Entonces creo que es eso, como llevar esa dirección, esa sincronía para que al final suene bonito y que todo salga bonito. Yo creo que antes de pasar a la siguiente persona, Sara Villegas nos pregunta, bueno, te pregunta si es recomendable llevar un resumen ejecutivo del proyecto. Sí, exacto, exacto. Incluso, a ver, eso es importante. No todos como les decía, no todas las municipalidades tienen oficina de cultura o un gestor cultural. Entonces, hay muchos proyectos que ingresan a través de los consejos municipales y eso es importante, ustedes buscar qué día sesiona el consejo municipal de su comunidad y pedir, porque eso es un derecho público, ¿ok? Estimados señores del consejo municipal, estimados regidores, nos pueden atender tal día, tal hora, queremos presentar tal proyecto, tal propuesta y obviamente saber vender como la idea, ¿verdad? Porque como se trata de fondos y como se trata de un apoyo institucional, es importante, bueno, saber a quién va dirigido, para qué se quiere hacer, cuáles personas o organizaciones también van a estar involucradas, en qué tiempo y todo esto. Entonces yo creo que es importante, además por una cosa, siempre, siempre, siempre que ustedes lleven un documento, presentarlo en cualquier lugar, no solamente lleven uno, lleven 2 hojitas para que le den el recibido y para que el otro se quede en gestión. Creo que eso es algo, es un pequeño detalle, pero muchas veces la gente lo olvida. Entonces, no tienen forma de cómo darle seguimiento. Y lo he visto en personas en otros cantones que llegaron, llevaron un proyecto y no solamente dejaron una hoja, no se dejaron el respaldo y luego cuando quieren darle seguimiento, no, aquí ustedes no dejaron nada. De ahí, ¿cómo les consta a ustedes que dejaron algo? Entonces, papelitos hablan. Y eso del resumen ejecutivo, fenomenal.
Muchas gracias. No sé si Paula o Eduardo quieren comentarnos un poco como de esos consejos. Bueno, coincido absolutamente con Hailey en que lo más importante es conceptualizar un proyecto, ¿verdad? Saber qué es lo que, las cosas básicas es el qué, no sé, cuánto dinero, cuánto tiempo, o sea, como tener muy claro como el alcance y los costos y el tiempo del proyecto. Y el otro consejo que yo daría, que no sé si va a sonar extraño, pero conocer muy bien a quién le está uno pidiendo fondos también, porque es una relación en la que uno va a entrar y pienso que, bueno, por ejemplo, yo he visto en el mundo del arte contemporáneo, hay muchos tipos de fondos a los que, o de fundaciones, de maneras que establecen las relaciones. Entonces, hay gente que funciona de manera súper jerárquica, súper vertical, en donde uno no se puede salir del objetivo y entonces tiene que hacer un montón de papeleo para hacer cambios, porque los cambios suceden en los proyectos. Es decir, conocer muy bien a quién se le está pidiendo fondos para entonces también uno saber si esa es una relación a la que está dispuesto a entrar y si no está comprometiendo incluso su ética de trabajo o las relaciones que ya de por sí está construyendo a través del proyecto. Y sí, creo que por ahí me podría quedar. Ok, a nivel de recomendaciones, me voy a partir de lo mencionado por Paula. O sea, lo básico, creo yo, es conocer muy bien a dónde van a postular. Digamos, hay que hacer la tarea, digamos, uno tiene que leer, lo mínimo que puede hacer es leerse las bases de participación. Las bases de participación de cualquier fondo, lo digo desde la experiencia con Iber y con la Dirección de Cultura, establecen las reglas de participación, o sea, el 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces, mi recomendación general, o sea, la primera, y así lo hago cuando nos toca tener los espacios de divulgación de puntos y becas, es eso, lean. O sea, yo siento que ahí en esa lectura de las bases uno se da cuenta, primero, si lo que queremos hacer se puede. Segundo, qué tengo que hacer para hacer lo que quiero hacer, ¿verdad? Entonces es muy sencillo, yo no puedo llegar a un formulario de cualquier fondo sin haberme leído al menos las bases y ojalá el reglamento, ¿verdad? Entonces, creo que esa es la tarea, la principal tarea. Lo otro también es un tema y una recomendación que nosotros hemos visto a raíz de la práctica y es entender muy bien en qué momento está el colectivo o la organización cultural. Digamos, hacer ese ejercicio también es una tarea interna de que se discuta, ok, podemos como equipo asumir la gestión de un proyecto con tantos millones de colones, sí o no, porque hay ocasiones en donde hemos visto, hay organizaciones que salen agotadas porque no tenían claro al inicio lo que era la gestión de tanto dinero, digámoslo así. Entonces, es muy importante hacer ese ejercicio. Ok, como bueno equipo, ¿estamos listos para esto, sí o no? Y si deciden mandarse sabiendo ya en qué, para dónde van y en qué se van a meter, ¿verdad? Entonces, eso es un ejercicio también interno. Digamos, esas son como las tareas internas, digámoslo así, lo que tengo que hacer yo como interesado. Y lo otro, que es también una tarea interna, pero nos tira la bola, en este caso, a la Dirección de Cultura, es no se queden con las dudas. Uno como funcionario, pues está ahí para aclarar las dudas y para trabajar y brindar acompañamiento, ¿verdad? Mucha gente cree que en ocasiones preguntarlo es malo. Y no, digamos, si unas bases de participación no quedan claras, pregunten. O sea, el trabajo nuestro es decirles para qué están las bases. Si no entienden un formulario, pregunten. O sea, es eso, es como ese ejercicio también de transparencia, ¿verdad? Que igual en ocasiones tal vez los formularios y las bases están redactadas, enredadas, entonces, pues por supuesto, a veces puede que no se entiendan, puede que se entiendan, entonces preguntar, siempre preguntar y preguntar y preguntar.
y eso, yo creo que así a grandes rasgos yo les diría eso, ¿verdad? Como entender bien dónde están, leer las bases de participación y preguntar, preguntar y preguntar. Yo creo que Heirin tiene la mano levantada. Algo muy pequeñito, es que creo que es muy importante también, ahora que Eduardo dijo el seguimiento, es súper esencial también de que la persona que postule esté dándole seguimiento a la etapa, lo digo, digamos, como el caso de la MUNI, porque hay gente que llega y presenta el proyecto y dice, bueno, se les va a aprobar, se les va a acompañar, ay, qué dicha, muchas gracias, ¡pum! Estrella fugaz, se desaparecieron, y cuando llega, falta un mes para la actividad, ¡charán! Llegamos de nuevo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué nos van a dar? ¿Y cómo está el asunto? Y yo creo que eso es terrible. Y lo digo porque indispone a la gente a poder seguir haciendo esa actividad. Pasó una vez con una actividad como, bueno, musical, de un género X, no voy a decir. Entonces llegaron y ya la actividad iba a estar lindísima. Nosotros teníamos muchas ganas de apoyar en el proceso y todo. Se desaparecieron, llamamos a las personas, no aparecieron. Dijimos, de qué raro, ya no se van a asegurar hacer la actividad o tal vez no van a ocupar los recursos. ¿Qué es lo que pasa? Como son fondos públicos, si no aparecen, uno dice, bueno, ese dinero se puede utilizar para otra organización o para otro proyecto o X actividad. Al final estamos pensando y dudando si hacemos esa gestión de recursos para otro proyecto y llegaron. Y ahí sí se hizo la actividad, pero ¿qué pasó? Llegaron el otro año y querían hacer la actividad y no es que se castiga, no, simplemente es que se pierde como esa parte de la formalidad, que es lo que yo les decía ahora, que creo que es importante. O sea, muchos gestores culturales independientes o de calle o municipales o como quieran llamarlos, hacen unos proyectos lindísimos, pero yo siento que esto, más que lindo, también es tomárselo muy en serio y es tomar en serio la profesión de nosotros, ¿verdad? Que muchas veces... Eh, ya de por sí hay muchas cuestiones desde el Ministerio de Trabajo o demás, que no se reconoce, ¿verdad?, la carrera como tal, como para nosotros en lugar de darle más peso y valor a lo que es ser un gestor cultural, ¿verdad?, hagan esas cosas. Entonces es un tema ahí como también de sensibilización y conciencia que quería Muchas compartir. gracias. Yo, bueno, antes de hacer el cierre, me gustaría leerles unos comentarios que hay en la transmisión de Facebook. Entonces, bueno, Evelyn Alejandra Badilla Mora dice, deliciosos los jorcos, de esas frutas que todos deben comer una vez al año. Y también invitados a conocer el árbol de Chirraca. Esta zona de Costa Jorco tiene mucho potencial y gente muy trabajadora y comprometida. Falta mucho apoyo para que la cultura tenga el espacio que se merece. Gloria Guzmán dice, excelente información y súper importante todas estas iniciativas que se pueden realizar y generar con el apoyo de las instituciones, empresa privada y trabajo comunal. Y Jocelyn Rey dice, la capacitación es vital para que las organizaciones puedan participar y finiquitar con éxito los proyectos. Temas como tener personería jurídica o la información de un proyecto ha ayudado muchísimo en ese sentido. Entonces, yo, bueno, para dar cierre a esto, quiero dar como un mega resumen de todo lo que hemos conversado por acá y, bueno, lo que ustedes nos han compartido. Súper importante lo de las alianzas, generar redes, eh, los espacios de socialización de la información como este. Bueno, agradecemos también muchísimo por venir a compartirnos y sacar un ratito de sus agendas para hacerlo. Y bueno, también como recomendaciones que dieron, saber qué es lo que queremos hacer, a qué proyecto o por cuál proyecto queremos tener, concursar por fondos y demás, saber a quién le vamos a solicitar estos fondos. Y pues nada, de mi parte y de parte de toda la organización del simposio e incluso de la carrera, me atrevo a decir que estamos muy contentos y muy contentas de tenerles por acá. Y antes de que todas las personas se vayan, quería invitarles a la actividad que hay hoy a las 6 de la tarde, que es una conferencia cuyo nombre se llama El trabajo interinstitucional en la gestión cultural pública. San José, Ciudad Paisaje. Así que invitadas e invitados y de verdad a Heiling, a Eduardo, a Paula y a todas las personas que están por acá, muchísimas gracias. Ha sido un gusto y ojalá nos podamos encontrar en otro espacio, incluso en otro contexto, ojalá no con pandemia y siempre trabajando en pro del sector cultural. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buenas tardes. Y mucho gusto, Eduardo y a Hayley. Igual, Paula, mucho Igual. gusto en conocerles. Que pasen una linda tarde, bendiciones y buenas vibras. Igual.